El sol comenzaba a teñir de dorado las montañas cuando don Salvador se quedó mirando el campo seco frente a su cabaña de madera. A sus 60 años, su espalda encorvada y sus manos callosas eran testimonio de toda una vida de trabajo en la tierra. Pero aquella tierra que antes le había dado alimento, ahora solo le devolvía polvo y piedras. Apretó los labios con fuerza. Su esposa, Margarita, de 58 años, lo observaba desde la puerta, removiendo el café en el fogón. Sabía bien lo que su esposo estaba pensando, lo veía en la forma en que se frotaba las manos, en la manera en que su mirada se clavaba en el suelo, como si esperara que algo brotara de la nada. «Salvador», dijo con suavidad, «ya casi no queda maíz». El campesino soltó un leve suspiro y caminó hasta el viejo árbol junto a la cabaña. Se arrodilló en la tierra polvorienta y juntó las manos con fuerza. «Padre Dios, dame fuerzas. No dejes que mi fe se apague, aunque la tierra esté seca y la cosecha no llegue». Margarita lo observó en silencio. Sabía que su esposo nunca dejaba de orar, pero últimamente su voz sonaba más cargada de necesidad que de costumbre. Aquella tarde, mientras compartían un plato de frijoles con tortillas delgadas, don Salvador dejó su cuchara en la mesa y miró a su esposa con una chispa de emoción en los ojos. «Margarita, he estado pensando en algo». Ella levantó la vista. Conocía ese tono de voz. «¿Qué cosa, Salvador?» Él tomó aire, apoyó los codos en la mesa y dijo con convicción: «Voy a construir un granero». Margarita parpadeó confundida. «¿Un granero? ¿Para qué?» «Para la cosecha que Dios nos va a dar». Ella frunció el ceño. «Pero, Salvador, no tenemos ni siquiera suficiente tierra fértil. ¿Cómo piensas llenar un granero entero?» Él sonrió con seguridad. «Dios no manda bendiciones a quienes no están listos para recibirlas. Si queremos que nos envíe una gran cosecha, debemos prepararnos». Margarita se quedó en silencio. En el fondo quería creerle, pero la lógica le decía que aquello no tenía sentido. Sin embargo, conocía a su esposo y sabía que nada lo haría cambiar de opinión. Esa noche, mientras acomodaban su cama de paja, ella le tomó la mano con suavidad. «Si ese granero es lo que Dios ha puesto en tu corazón, entonces hagámoslo juntos». Don Salvador le apretó la mano con ternura. Al día siguiente, antes del amanecer, tomó su hacha, su martillo y su fe, y comenzó la construcción del granero. El sonido del martillo resonaba en la brisa de la mañana, mientras don Salvador aseguraba las primeras vigas del granero. Aunque sus 60 años pesaban en su cuerpo, su espíritu se mantenía fuerte. Margarita, a su lado, lo ayudaba sosteniendo las tablas y atando las sogas, aunque en su mirada aún quedaba un rastro de duda. Los primeros días, los vecinos pasaban y lo observaban con curiosidad. Algunos se limitaban a mirarlo en silencio, pero otros, menos discretos, comenzaron a murmurar y a reírse abiertamente. «Miren al viejo Salvador, construyendo un granero sin cosecha», gritó don Eusebio, el panadero del pueblo. «Tal vez cree que Dios le llenará el granero por arte de magia», bromeó don Tomás, el tendero, provocando carcajadas en los demás. «O quizás lo está haciendo para guardar el viento y el polvo», se burló otro hombre, haciendo que la risa se extendiera entre los presentes. Don Salvador no respondió, no levantó la vista, solo siguió martillando, clavando cada tabla con la misma convicción con la que había orado cada mañana. Margarita, en cambio, sentía que la sangre le hervía. No entendía cómo podían burlarse de su esposo, un hombre noble que solo tenía fe. Miró a Salvador, esperando que dijera algo, pero él solo sonrió con serenidad y murmuró: «Dios no necesita magia, solo fe». Aquel comentario dejó a algunos vecinos en silencio, pero las burlas no desaparecieron del todo.
Los días pasaron y la estructura del granero comenzó a tomar forma. El techo ya estaba asegurado, las paredes eran firmes y el gran portón de madera estaba casi terminado. Dentro del granero no había más que aire y polvo, pero en la mirada de don Salvador había esperanza. Una noche, después de una larga jornada, don Salvador y Margarita se acostaron con el cuerpo agotado, pero con el corazón tranquilo. «Salvador», susurró ella en la oscuridad, «¿y si Dios no envía la cosecha? ¿Y si todo esto es en vano?» Su esposo le tomó la mano con suavidad. «Dios nunca llega tarde, Margarita, solo hay que esperar». Pero no sabían que esa misma noche la maldad de los hombres pondría a prueba su fe. El viento soplaba suavemente cuando un grupo de hombres se acercó sigilosamente a la cabaña de don Salvador. Eran algunos de los mismos que se habían burlado de él durante el día. Con sonrisas maliciosas y ojos llenos de envidia, se abrieron paso hasta el granero en construcción. «Si tanto cree en Dios, vamos a ver si sigue creyendo cuando despierte», murmuró uno de ellos. Comenzaron a derribar las tablas recién clavadas. Usaron sus propias herramientas para arrancar las vigas, destruyendo en minutos lo que Salvador y Margarita habían tardado días en levantar. Cuando el primer rayo de sol asomó por el horizonte, don Salvador despertó con la sensación de que algo estaba mal. Apenas puso un pie fuera de la cabaña, su corazón se detuvo. El granero, su granero, estaba en el suelo. Las vigas rotas y las tablas esparcidas por el suelo parecían una burla cruel. Margarita salió tras él y se llevó las manos a la boca, horrorizada. Los vecinos, al notar el desastre, comenzaron a acercarse. Algunos miraban con burla, otros con lástima. Bueno, parece que Dios no quería su granero», se burló don Tomás, con una sonrisa torcida. «Tal vez entendió que no tenía sentido construirlo sin cosecha», añadió otro. Las risas estallaron, pero don Salvador no escuchaba nada. Solo veía las ruinas de su esfuerzo, las mismas que sus propias manos habían levantado con tanta esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, su fe tembló. Margarita sintió un nudo en la garganta al ver la expresión de su esposo. Conocía ese brillo en sus ojos, un brillo de dolor y de duda. Con la voz apenas audible, don Salvador murmuró: «Señor, si esto era tu voluntad, ¿por qué permitiste que pasara?». El silencio se extendió entre ellos. Por un instante, Margarita temió que su esposo se rindiera. Pero entonces, don Salvador cerró los ojos, respiró hondo y con la determinación de un hombre que ha decidido no quebrarse, tomó su martillo del suelo. «Vamos, Margarita, tenemos que reconstruir». Ella lo miró con sorpresa. «¿Ahora? Salvador, acabamos de perderlo todo». Él levantó la primera viga caída y la sostuvo con firmeza. «No hemos perdido nada, mujer». Los vecinos callaron. Algunos se fueron, otros se quedaron observando en silencio. Pero don Salvador no perdió el tiempo en mirar quién se reía o quién lo juzgaba. Clavó la primera tabla, luego la segunda, y cuando el sol comenzó a alzarse, el sonido del martillo volvió a llenar el aire. Margarita, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la soga que ataría la madera y comenzó a ayudarlo. Su granero había sido destruido, pero su fe no. Esa noche, mientras la brisa fresca entraba por la ventana, Salvador se quedó mirando el techo de la cabaña. «Señor», susurró en la oscuridad, «te he creído. He trabajado con fe, pero la cosecha aún no llega». Margarita, que fingía dormir, escuchó aquellas palabras y sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, su esposo sonaba cansado, casi vulnerable. El viento sopló con más fuerza esa noche. Las nubes comenzaron a cubrir el cielo y un trueno retumbó en la distancia. Sin saberlo, estaban a punto de presenciar el milagro más grande de sus vidas. El amanecer llegó con un silencio extraño. Margarita se levantó de la cama, se frotó los ojos y salió de la cabaña con el corazón inquieto.
La tormenta de la noche anterior había dejado el suelo húmedo y el aire olía a tierra mojada. Entonces lo oyó. Un sonido que no debería estar allí. Un balido, luego un relincho y finalmente el inconfundible cacareo de un gallo. Margarita sintió cómo su pecho se apretaba. Sus manos temblorosas empujaron la puerta de la cabaña y sacudieron el hombro de su esposo. «Salvador, despierta». El viejo campesino gruñó y entreabrió los ojos. «Mujer, ¿qué pasa?» «Escucha». Don Salvador frunció el ceño y se incorporó lentamente. Justo en ese instante, el cacareo volvió a sonar, más fuerte, seguido de otros sonidos que hicieron que su corazón comenzara a latir con fuerza. Ambos se miraron por un segundo, y entonces salieron corriendo al patio. El aire frío de la mañana golpeó sus rostros. La luz dorada del sol iluminaba el terreno. Y lo que vieron los dejó sin palabras. El granero, que hasta la noche anterior había estado vacío, ahora estaba lleno de vida. Vacas robustas pastaban tranquilamente junto al corral. Ovejas y cabras brincaban en el pastizal húmedo. Un caballo marrón de crin abundante los miraba con ojos nobles. Cerca del granero, gallinas correteaban mientras un gallo imponente batía sus alas sobre la cerca. Margarita se llevó ambas manos a la boca, incapaz de contener las lágrimas. «Salvador, esto no puede ser real». Don Salvador sintió que sus piernas temblaban. Sus ojos ardían, pero no sabía si era por la emoción o porque el aire frío los hacía lagrimear. Se llevó una mano al pecho y con la voz entrecortada susurró: «Gracias, Padre Dios. Yo sabía que nos escuchabas». Su esposa cayó de rodillas a su lado. Lágrimas de asombro y gratitud rodaban por su rostro mientras se aferraba al brazo de su esposo, pero no tuvieron mucho tiempo para procesarlo. Desde el camino del pueblo, un grupo de personas se acercaba. Eran los mismos vecinos que días atrás se burlaban de ellos. Primero llegaron los curiosos, luego los incrédulos. Finalmente, aquellos que no podían ocultar su envidia. Don Eusebio fue el primero en hablar. «Esto es imposible. Ayer no había nada». «Salvador, confiesa, ¿de dónde sacaste todos estos animales?» «Seguro los robaste», acusó don Tomás, cruzándose de brazos. «Nadie recibe algo así de la nada». Las voces se alzaban con incredulidad. Margarita, aún con el rostro húmedo por las lágrimas, sintió un fuego arder en su pecho. Se puso de pie con decisión, miró a todos y alzó la voz. «No hemos robado nada. Todo esto es un regalo de Dios». Las miradas incrédulas se multiplicaron. «¡Mentiras!», gritó otro vecino. «Dios no manda bendiciones así». Don Salvador, aún de rodillas, levantó la vista con calma. «Si no nos creen, hablen con él». Los murmullos de los vecinos no cesaban. Algunos miraban con asombro el ganado que pastaba tranquilo, otros se cruzaban de brazos, intentando encontrarle una explicación lógica a lo que tenían delante. Pero ni don Salvador ni Margarita tenían dudas en su corazón. Dios había respondido. «Esto no puede ser real», exclamó don Eusebio. «Ayer no había nada aquí. Salvador, confiesa, ¿de dónde sacaste todos estos animales?» «Seguro los robaste», acusó don Tomás, aún con incredulidad en el rostro. «Nadie recibe algo así de la nada». Las acusaciones llenaron el aire. Margarita, que aún tenía lágrimas en los ojos, sintió indignación. Se puso de pie con firmeza y miró a todos con decisión. «No hemos robado nada. Todo esto es un regalo de Dios». Los vecinos intercambiaron miradas, sin saber qué responder. Justo cuando el silencio se hacía más incómodo, un sonido en la distancia llamó la atención de todos. Un grupo de hombres y mujeres venía caminando por el sendero. Algunos llevaban herramientas, otros cargaban sacos, y todos tenían rostros amables y serenos. Cuando llegaron hasta donde estaban don Salvador y Margarita,
El hombre que iba al frente, un joven de unos 30 años, sonrió y habló con voz clara. «Buenos días, don Salvador. Somos los trabajadores que pidió». El campesino frunció el ceño, confundido. «¿Trabajadores? Pero yo no contraté a nadie». El joven hizo un gesto amable. «¿Nos enviaron para ayudar? Díganos dónde empezamos». Margarita y Salvador se miraron, aún sin entender del todo. «¿Quién los envió?», preguntó ella con voz temblorosa. Una mujer del grupo, de cabello canoso y manos curtidas por el trabajo, respondió con una sonrisa tranquila. «No se preocupe, doña Margarita. Lo importante es que estamos aquí. Ahora díganos, ¿dónde está la cocina? Nos encargaremos del desayuno». Sin saber qué decir, Margarita señaló hacia la pequeña cocina que había construido semanas antes. La mujer y otras 2 trabajadoras entraron, y aunque no había provisiones ni utensilios suficientes, pronto el aire se llenó con el delicioso aroma del pan y del café recién hecho. Mientras tanto, los hombres tomaron sus herramientas y comenzaron a organizar los corrales, reforzaron las cercas y ayudaron a acomodar el ganado. Parecía como si supieran exactamente qué hacer, sin necesidad de recibir instrucciones. Los vecinos observaban la escena sin dar crédito a lo que veían. Algunos se marcharon en silencio, otros se quedaron mirando con recelo. Pero don Salvador y Margarita solo tenían gratitud en el corazón. Esa noche, cuando todo estuvo en calma, el campesino y su esposa se sentaron en la entrada de la cabaña, observando el granero lleno y los animales descansando en sus corrales. Margarita apoyó su cabeza en el hombro de su esposo y susurró: «Dios nos ha dado más de lo que imaginamos». Don Salvador asintió con una sonrisa serena. A partir de ese día, su historia se convirtió en un testimonio de fe en todo el pueblo. Aquellos que antes se burlaban de él, ahora lo escuchaban con respeto. Su granero nunca volvió a estar vacío, pero más importante aún, nunca dejó de compartir sus bendiciones con los más necesitados. Porque don Salvador comprendió que la fe verdadera no es solo esperar, sino prepararse, aun cuando el milagro parezca imposible.